¿Por qué? ¿Ya? A ver, fíjense lo siguiente. Vamos a partir viendo algunos ejercicios que aparecen en la guía, como por ejemplo el número 7, ¿ya? A ver, dice, la expresión, todos los X que pertenecen a los reales, cada vez que uno tiene una notación como esta, uno dice en qué conjunto uno va a buscar los números, ¿de acuerdo? Uno va a buscar los números dentro de los números reales. Acuérdense que dentro de los números reales están todos los números, digamos, excepto los complejos, que los complejos, el más grande, los reales, es un subconjunto de los números complejos, pero nosotros no vamos a trabajar con los números complejos. Entonces estamos tomando X en los reales, o sea, el X podría ser un número decimal, con infinitas cifras, podría ser una fracción, podría ser un número racional, etcétera, cualquier número, positivo, negativo, el cero, ¿ok? Entonces nos dice, mire, este es el conjunto de los X pertenecientes a los reales, tal que el X está entre menos 2 y 3. ¿Ya? Por lo tanto, el X podría ser igual a menos 2 o podría ser igual a 3. Entonces nosotros vamos a dibujar esto en una recta. Voy a explicar el ejercicio primero y después vamos a explicar eso de cuántos elementos hay, si hay un número finito de elementos o un número infinito de elementos en el conjunto. Ya que era la pregunta que me hizo, no me acuerdo, uno de ustedes recién. ¿Cuál es su nombre, estimado? El que me preguntó recién. ¿Ah? Sí, yo le hice la pregunta. Nicolás. Nicolás, sí. Ya, súper. Ya, entonces primero vamos a dibujar, vamos a responder. Dice, son todos los X que están, acuérdense, a la izquierda los negativos y a la derecha los positivos. ¿Cierto? Puntitos, 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 puntitos. Entre menos 2 y 3. Sería de acá hasta acá, ¿cierto? Y tomando el menos 2 y tomando el 3. Porque dice X mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 3. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, dice, los X pertenecen, es notación de intervalo. A ver, voy a aprovechar el tiro también de explicarle la notación de intervalo. Cada vez que uno tiene, por ejemplo, un intervalo cerrado AB, por ejemplo, con un corchete abierto, esto lo que nos está diciendo es que uno toma entre A y B, todos los números reales que están entre A y B, cuando es abierto, esta notación es igual que esta notación, con corchete hacia afuera o corchete redondo. Significa que toma el A, el corchete cerrado significa que toma este número. Corchete abierto o redondo significa que no toma este número. Por lo tanto, aquí están todos los numeritos, todos los números reales que están en este rango, en este intervalo. Esa es la notación de intervalo. En la notación de intervalo, por ejemplo, de menos infinito a 3, pongamos cerrado, aquí, ¿cómo se representa esto? Son todos los números, por ejemplo, tenemos aquí el 3, el más infinito, son todos los números que están entre menos infinito y 3, tomando el 3. O sea, esto sería esta región que está acá. Todos los numeritos que están entre menos infinito y menos 3. O sea, por ejemplo, el menos 100 pertenece a este intervalo. El menos 4 pertenece a este intervalo. El 0 está en este intervalo. El 2 está en este intervalo. El 3 también está en este intervalo. ¿De acuerdo? Eso sería infinito. No, tranquilo. No hablemos todavía de infinito, no, sino que estoy explicándole la que la estimada me pidió que le explicara, que era la notación de intervalos. ¿Ya? Mire, a ver, espérenme un poco, acá tengo un libro abierto, no lo tengo abierto el libro. Les voy a subir. Abrí un espacio acá. Es igual. Les voy a mostrar lo que les voy a subir hoy día en la tarde para que tengan para que lo tengan a mano. El libro Stewart. Ya no lo encontré. Ups. Perdón. Me fui para otro lado, nada que ver. Acá estoy. Ya. Otra vez, la misma tontera. Acá estoy. Entonces les voy a subir
No estoy puro leseando, se los voy a escribir yo nomás, si no me cuesta nada. Voy a volver al ejercicio, ¿eh? Ese ejercicio lo vamos a retomar de nuevo y vamos a hablar del infinito y del no infinito. A ver, para la estimada, voy a hacer varios, acá son rectas reales, entonces para ejemplificar los intervalos en los reales. ¿Ya? Bueno, acá aparece el menos infinito, el más infinito, que el más infinito es la representación del número más grande y el menos infinito es la representación del número, el número más pequeño. Estos no tienen valores específicos porque es una representación solamente, ¿de acuerdo? Si alguien dice, por ejemplo, mire, profe, yo creo que el más infinito es este número, 1, 2, 3, 4, elevado a 1, 2, 3, 4. Y me dice, profe, este es el número más grande. Yo le digo, no, este es el número más grande. Porque yo tengo uno que es más grande que ese, que sería el mismo número más 1. Y alguien dice, no, profe, este no es el número más grande, porque si yo tomo este y le sumo 1, es más grande que este. Y así podríamos estar infinitamente adivinando cuál es el número más grande. El número más grande no se conoce, ¿de acuerdo? Y no lo podemos calcular, porque cualquiera que lo calcule y exhiba y diga, este es el más grande, va a haber otro más grande que ese, que va a ser ese mismo número que calculó, más 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto que está acá son las representaciones solamente de los números. Ya, aquí tenemos el neutro. Por ejemplo, si uno tiene la notación del intervalo A, B, supongamos que aquí tengamos, el A podría estar acá y acá podría estar el B, por ejemplo. Cuando uno escribe esto así, intervalo cerrado en A, significa que puede tomar el A y no toma el B. O sea, son todos los numeritos que están acá adentro, en esta región. ¿Ya? Si por el contrario, por ejemplo, nosotros escribimos intervalo cerrado en ambos casos, lo que estamos diciendo es que podría tomar, a ver, déjenme escribir a todos iguales, A, B, con lápiz rojo. Estamos diciendo que estamos considerando todos los números que están en A y B, y también el A y también el B. Por eso se pone así en negritas. Y si tomamos, por ejemplo, el intervalo abierto en A y abierto en B, esta notación es la misma que tengamos esta notación, con paréntesis redondo. Significa que estamos tomando todo el intervalo entre A y B sin tomar las orillas, sin tomar los extremos. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, si tenemos de menos infinito hasta B, supongamos, de menos infinito hasta B, el más infinito y el menos infinito nunca se toman. Y el B en este caso, dado que está cerrado, corchete cerrado, significa que toma el número, son todos los números que están acá. ¿De acuerdo? Y eso son los intervalos, los reales, las distintas notaciones. Si aparece corchete cuadrado, significa que toma el extremo. Si aparece corchete abierto, significa que no toma este extremo. Toma todos los numeritos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el 0,3 abierto, se supone que todos los números que están entre 0 y 3, pero no toma el 3, o sea, toma el 2,9999999999, pero nunca el 3. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Ya. Volvamos ahora al ejemplo, al ejercicio. Estamos acá. Ya. En este ejercicio en particular, nosotros estábamos en esta situación. Nosotros dibujamos una recta, teníamos la recta. Estimada, la alumna que preguntó por los intervalos, ¿le quedó claro la notación de intervalo? Estimada. Sí, profe, eso era lo que no me acordaba. Ya, muchas gracias. Súper. Entonces dice los valores entre el menos 2 y el 3. ¿Ya? Menos 1, 1, 2, 3. Entonces va a corresponder a este intervalo, entre menos 2 y 3. Negrito y negrita. ¿Ya? Y esta notación
representa a este y esa es la respuesta correcta. Aparentemente en este ejercicio yo pregunté si este conjunto es finito o infinito. A ver, vamos a dejar en claro que cuando uno habla de finito o infinito, cuando hablemos de infinito, o sea, hay ciertos conceptos matemáticos que son como más finos, pero nosotros vamos a hablar en el contexto en el que, en el curso en el que nosotros estamos. Cuando hablamos de finito, vamos a referirnos a algo donde nosotros podemos saber de manera exacta, cuántos elementos contiene el conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo dijera, yo defino el conjunto de los alumnos que están en este curso, en el momento, en el curso de taller de pensamiento lógico. Entonces, ¿ese conjunto es un conjunto finito o infinito? Finito. Claramente Finito. es finito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo sé que son 25 alumnos. Me estoy contando yo como alumno, estoy haciendo trampa. Son 25 alumnos, por lo tanto es un conjunto finito, ¿ya? Cuando un conjunto es infinito, yo no puedo saber cuántos hay. Por ejemplo, si yo dijera, el conjunto formado por todos los peces del mundo, ¿puedo yo saber cuántos peces hay en el mundo? No. No. No, porque, por ejemplo, si alguien dice, bueno, una cuestión de hay que estimar, no sé, el centímetro cúbico de los mares y no sé qué, perfecto, pero en el momento que usted está calculando están naciendo más pececitos, por ejemplo, ¿me entiende? Entonces, no es calculable, o sea, nosotros no podemos determinar cuántos son, por lo tanto ese conjunto es infinito, ¿me entiendes? Además que están creciendo peces y otros están muriendo, entonces es un conjunto infinito, ¿de acuerdo? Ahora, este conjunto, vamos a seguir con la pregunta, que yo espero que ustedes respondan. Esta pregunta que está acá, la vamos a responder en clase. Miren acá vamos a tomar un pedacito más pequeñito que este por acá abajo. Vamos a tomar, no quería dibujar en azul, Vamos a tomar, aquí me salió una línea bailarina, ahí. Vamos a tomar, por ejemplo, dentro de los números reales, el número 0 y lo agrandé como un zoom. La pregunta mía es en este intervalo entre el 0 y el 1, o sea, estoy dibujando el intervalo cerrado 0, 1. ¿Cuántos números reales hay acá? Muchos. 0 y 1. ¿Cuánto? No, pensé que había dicho enteros reales. Nada. No. ¿Cuántos números reales hay entre el 0 y el 1? Todos los números desde el 0 hasta el 1. Muchos. ¿Cuántos? Infinito. No se sabe. No se sabe, son infinitos. Por lo tanto, este intervalo entre 0 y 1 es infinito. Yo no puedo contar cuántos números reales tengo acá. ¿Por qué? Porque alguien dice, pero yo los podía empezar a escribir, pues, profe. Mire, yo le tengo el 0.1, sí, le tengo el 0.2, el 0.3, el 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, el 0.8, el 0.9 y le tengo el 1. Bueno, me faltó el 0, porque el 0 también está. Y yo pregunto, ¿este conjunto está en este intervalo? Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Ya. Pero sabe. ¿Este conjunto son todos los numeritos que están en este intervalo? ¿O hay más? Hay Hay más. más. Hay más, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Más decimales. con el 0,15? No los También tengo. está. El 0,000001. ¿Está en este intervalo?
sí está. ¿Se fijan? El 0,47, 84, 95, 60, ¿está en este intervalo? Sí está. Por lo tanto, ¿cuántos números reales tenemos en este intervalo? Infinito. Hay infinitos números reales, ¿no es cierto? Por lo tanto, Profe, esperemos un cachito. Este conjunto, el cardinal de este conjunto, ¿cuántos elementos hay en este conjunto? Infinitos. Por lo tanto, este conjunto es un conjunto infinito. ¿De acuerdo? Ya, pregúnteme, estimado. a mí en el colegio me enseñaron, a mí en el colegio me enseñaron que cuando es un intervalo cerrado entre un número y otro son finitos, porque no hay un número, por ejemplo, en ese uno no puede poner 1,01, ya que ¿Sí? estaría entre esos nomás. ¿No está? ¿Sí? Entonces hay tantos números entre el 0 y 1, pero serían finitos. Y estuve, para asegurarme también, busqué en Google y vi un video en YouTube también, y dice que son finitos. Entonces, yo sé que cuando el intervalo está abierto entre un lado y el otro está cerrado, por ejemplo, menos infinito, 3 cerrado, ahí sería desde el menos infinito hasta el 3. Por eso yo entiendo que eso es como infinito, infinito. Mire, le voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos números reales hay en este intervalo? Y le voy a poner ¿Qué otra usted pregunta. consulta? Déjeme escribir la pregunta. Números enteros. Ya, vamos a cambiar la pregunta. Lo que pasa, estimado, que el concepto de finito o infinito tiene que ver con conceptos como numerable o no numerable. Entonces es una cosa como más fina. A ver, yo quiero que en el fondo me respondan la pregunta 1 y la pregunta 2. ¿Cuántos números reales hay en el intervalo entre menos 2 y 3? Infinito. Hay infinitos, ¿no es cierto? No los podemos contar. Hay infinitos números reales. Sí. ¿Cuántos Depende como números? del universo, profe. No, el conjunto. En este conjunto hay infinitos números reales. En esta otra pregunta, ¿cuántos números enteros hay en el intervalo entre el menos 2 y 3? Finito. Ahí ¿Cuántos? hay finito, lo contrario. ¿Cuántos? Hay finito porque son enteros. El menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. O sea, Se los hay incluye. 1, Ajá. 2, 3, 4, 5, 6 números, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, nosotros podríamos decir es que este conjunto es finito o infinito. Finito. Bueno, para mí sería finito, los dos serían finitos, porque después, más adelante, no alcancé a llegar, pero la pregunta no estaba teniendo problemas con eso. Entonces, por eso yo también me puse a investigar. Ya, no, sí está bien. A ver, déjeme, no sé cómo le puedo explicar esto. A ver, el concepto de finito. Profe, yo la entiendo porque en los números enteros usted dice que es finito, No. son enteros reales. A ver, un intervalo es finito, está definido, está entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Es finito, finito. Cuando es cerrado o cuando es cerrado como este, es finito porque está acotado. No hay más números entre el 0 y el 1. Cuando fuese, por ejemplo, el intervalo 0,1 abierto, que correspondería a este intervalo, sin tomar el 1, tomando el 0, este intervalo sería infinito. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir acercando al 1. Por ejemplo, con el 0,99999, pero después vamos a tener el 0,9999 y un montón de 9 más, y después vamos a tener otros, pero nunca vamos a llegar al 1. Entonces ahí aparecen un montón de numeritos,
¿de acuerdo? Que nosotros no los podríamos definir, o sea, no los podríamos escribir todos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Sí, pues ahí sería infinito. Ahí sería infinito. Lo que pasa es que depende de la forma en la que uno haga la pregunta. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuántos números reales hay en un cierto intervalo? Hay infinitos números reales en este intervalo. Por ejemplo, ¿cuántos enteros hay en este intervalo? ¿Cuántos números enteros hay? 6 solamente. Es más, si yo les preguntara, ¿cuántos números racionales hay en este intervalo? ¿Qué me responderían? Con racionales se refiere a... ¿Cómo se llama esto? Los que se pueden escribir de la forma P partido por Q. Ah, ya. ¿Cuántos números racionales hay en este intervalo? ¿Muchos? ¿Mm? ¿Muchos? Claro. ¿Cuántos? No se sabe precisar, por lo tanto lo considero como infinito. Hay infinitos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fíjense ustedes, nosotros si pensamos acá, en este intervalo que está acá, entre el 0 y 1, por ejemplo, nosotros podríamos tomar un racional que sería la mitad. Ah, perdón. Borré la línea. Podríamos tomar un racional que es un medio. Entre estos dos podemos tomar la mitad, que sería un cuarto. Entre estos dos podemos tomar la mitad, que sería un octavo. Y así, se fijan, nos vamos achicando, nos vamos achicando, nos vamos achicando, y podemos considerar en este puro pedacito infinito. Nos vamos metiendo, y vamos a tener infinitos números racionales. Y entre este pedacito y este pedacito tomamos la mitad, y así podemos seguir. Entonces van a haber infinitos números racionales en un intervalo, independiente si el intervalo es abierto o es cerrado. ¿De acuerdo? Entonces todo depende cómo preguntemos, ¿ok? Y lo más importante de esto es considerar, por ejemplo, en qué universo nosotros estamos tomando los elementos. Porque, por ejemplo, si yo les dijera esta misma expresión con la misma condición, les dijera x pertenece a z, tal que x menos 2 es menor o igual que x menor o igual que 3, ¿a qué es igual este conjunto? Sería el menos 2 solamente, el menos 1 solamente, solamente el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Se fijan? ¿Y este conjunto es finito o infinito? Bien. Es finito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque podemos contar cuáles son los elementos que están acá adentro. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Volvamos al punto inicial para ver si se captó lo que aparece arriba. Voy a revisar el video anterior, estimado, para ver si veo algo sospechoso ahí, ¿ya? Si hay algo sospechoso, yo lo arreglo, ¿ok? Ya, gracias, profe. Don Nicolás, porque me hizo dudar en lo que grabé en el otro lado. pero ese es el concepto, o sea, dependiendo de cómo uno pregunte, ¿me entiende? Pero en un intervalo, uno puede llamar, a ver, hay una cuestión de lenguaje. Uno puede hablar de un intervalo finito o un intervalo infinito, pero aparte, uno puede hablar del número de elementos que hay dentro de un conjunto. ¿Me entiende? Entonces, y también uno puede hablar del concepto numerable o no numerable, ¿de acuerdo? Que son conceptos como de matemáticas más teóricas, que tienen que ver con esta terminología. Pero el objetivo fundamental simplemente es que ustedes sepan, por ejemplo, que en un intervalo, independiente que el intervalo sea abierto o sea cerrado, si ustedes empiezan a mirar dentro de él cuántos números reales hay,
siempre van a encontrar infinitos números reales adentro. ¿De acuerdo? Ese es como el objetivo. Ya, a ver, ¿cómo les fue con este ítem? ¿Tuvieron algún problema? ¿Se dieron cuenta que simplemente reemplazar la P, la Q y la R? Ya, aquí me hacen una pregunta por el chat. Aquí me imagino que no hay problema porque solo reemplazar la P, Q y R y usar la tabla verdad, ¿cierto? Entonces me hacen una pregunta por la pregunta número 2. Dice, ¿cómo saber cuáles leyes lógicas? No se sabe, pues, estimada. No se sabe cuáles tiene que usar porque usted las va a identificar. Ustedes tienen un listado de todas las leyes lógicas, ¿no es cierto? Porque nosotros las vimos. Entonces, lo único que usted tiene que tener claro es que usted tiene que buscar cuál de estas alternativas es equivalente a esta. Entonces usted dice, bueno, yo tengo que trabajar con esta, tengo que trabajar con esta, con esta y con esta, hasta que encuentre, dice, cuál de las siguientes expresiones son lógicamente equivalentes a esta. Ojo que dice cuál, por lo tanto uno tiene que buscar una sola. Entonces uno tiene que acordarse, a ver, en este caso de este ejercicio particular, se ocupan las leyes de Morgan y se ocupa la equivalencia de qué cosa es P implica algo. ¿De acuerdo? De qué cosa es P implica Q. Y eso es lo mismo que la negación de Q o Q. Pero no hay una fórmula que uno le diga, dado una expresión, usted tiene que usar. Ustedes tienen una hojita donde aparecen todas. Por lo tanto, ustedes, de acuerdo a lo que ustedes quieren llegar, ustedes van seleccionando cuáles van a utilizar y depende de la expresión que aparezca escrita. Por ejemplo, analicemos la letra D. No me acuerdo cuál era la alternativa correcta, pero hagamos con la D. En la letra D dice P implica Q o R. Entonces nos dice, bueno, cada vez que yo tengo algo implicando otra cosa es la negación de lo primero o lo segundo. O sea, va a ser la negación de lo primero o lo segundo. ¿Cierto? Y después, fíjense que aquí hay un O y aquí hay un O. Cuando los símbolos son iguales, uno puede asociar como le convenga. Por ejemplo, podríamos asociar así, este con este o este. Entonces uno mira esta expresión y dice, ¿esto es igual a lo que yo quiero llegar? Definitivamente no, ¿no es cierto? No es lo mismo. Porque aquí aparece un O y aquí aparece un I. Y aquí aparece un O y un I y además el Q acá está negado. Y acá no. ¿Se fijan? Por lo tanto, esta no es. ¿De acuerdo? ¿Ya? En la C, profe, dice el video. En la C, ya. Pero se entendió por qué es la C, ¿no es cierto? No es necesario que trabaje cada uno. O no. Ustedes tienen que irme diciendo si es que se entendió. No es necesario. ¿Ya? Profe, yo no entendí la tercera. La letra C, ya hagámosla. Sí, no entendí muy bien cómo resolverla. Entiendo que P es falsa, Q es verdadera y R es verdadera también. ¿Usted me está diciendo acá? Pero ¿En la número 1? la tercera, no, en la 3. En la número 3. Ya, ok. En la número 3, eso mismo. Ya, vámonos a la número 3. Ya, dice. Ya, a todos les quedó claro que P era falsa. No, perdón. Les quedó claro que P era falsa. P es falsa. Q era verdadera. Y el R es verdadera. Verdadero. ¿Ya? Ok. Ya, teníamos eso, claro. Entonces encuentra el valor lógico y usted me dice acá, estimado, ¿sí? Ya, entonces reemplazamos. Vamos a tener P, que tiene valor de verdad falso, y Q, que tiene valor de verdad verdadero, y esto es sí y solo sí, no R. O sea, la negación de verdadero, falso. ¿Sí? Entonces, vamos a nuestra tabla de verdad. Veamos, vayan a mirar la tabla de verdad. ¿Qué cosa es falso y verdadero? Falso. Falso. Falso y verdadero es falso. ¿Qué es falso si solo si falso? Verdadero. Es verdadero. Verdadero. Y listo. Eso es todo.
Pero, profe, lo que pasa es que no entiendo. Dice, encuentra el valor lógico de las posiciones. Ujú. Yendo en cuanto a eso, no, no me nace muy bien la respuesta, o sea, no entiendo muy bien a qué se refiere con eso, el valor lógico de las posiciones. Decir si es verdadero o falso, al final. O sea, usted tiene que decir el valor lógico, los valores lógicos de una proposición tiene solamente dos alternativas, porque estamos trabajando con lógica bivalente. Puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Y qué herramientas tiene que usar? ¿Usted tiene a mano su tabla de verdad o no? Primera pregunta. Sí, Ya, perfecto. Esa es tu herramienta. Esa es su herramienta. O sea, usted le dice, encuentra el valor lógico de la proposición. Entonces, primero, usted tiene que tener, en este caso particular de este ejercicio, nosotros identificamos los valores de verdad de P, de Q y de R. Entonces, la idea es que cuando usted tenga estos valores de verdad, usted los pone acá en la posición, en la proposición compuesta, y usted al final tiene que determinar si esto es verdadero o es falso. Entonces, para eso simplemente tiene que reemplazar los valores de verdad que usted ya encontró, ¿entiende? Los reemplaza y llega al valor de verdad final. Y eso es todo. ya, profe, pensé que era más complicado. No es más que eso. ¿Ok? Ya, Ya, sigamos. profe. En la 4, ¿le fue bien? ¿Se entendió la 4? Chicos, Sí, profe, yo lo entendí. ¿sí? Si hay alguien que no entiende, me dice tal cosa, hagamos esto, ¿me entienden? Ya. En la 5, Profe, en diga, la 4, la C me quedó con duda. ¿esta? Esa. Ya, a ver, dice, Marta es prima de Pedro, Q, Julián es primo de Marta. Ah, ya. Entonces tenemos que, me parece que al parecer lo que se pide es averiguar el valor de verdad de los siguientes enunciados. Y lo que sabemos es que P es verdadero. A ver, voy a escribir acá. P es verdadero. P es verdadero. No lo puedo escribir porque no me puedo trasladar así, mover para abajo, para arriba. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. A ver, vamos a traducir primero esto y después vamos a traspasar a los valores de verdad, ¿de acuerdo? Si Julián es primo de Marta, ¿qué significa si Julián es primo de Marta? Acá está. Si se cumple Q, o sea, si Q. Va, me faltó el lápiz. Entonces Q. Si Julián es primo de Marta, dice, o sea, Q. Si Julián es primo de Marta, o sea, Q. María es la novia de Pedro. María es la novia de Pedro. ¿Dónde está María? Es la novia de Pedro. Es R. O sea, si pasa esto, entonces María es la novia de Pedro, o sea, R. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? Dice, y Marta es prima de Pedro. Y Marta es prima de Pedro. ¿Dónde está Marta, prima de Pedro? R y Q. Y P, perdón. R y P. Y P. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo que eso es? Y ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar por los valores de verdad. A ver, el Q. El Q es falso. Entonces nos queda falso, implica el R, que es R falso. Y P es verdadero. Entonces, ¿qué cosa es falso y verdadero? Yo había hecho al revés la asociación. Yo había puesto que el Q era, ¿cómo se llama? Al revés, había asociado P entre paréntesis equivalente con R. Lo había puesto así, ahí. Entonces ese fue mi error, por eso... No, claro, en la lectura. Entonces, a ver, pero Claro. terminemos esta y vamos a bajar abajo para meternos en cómo se escribe. ¿Qué es falso Ya. y verdadero? Falso. Falso y verdadero, falso. ¿Y qué es falso implica falso? Verdadero. Falso implica falso, verdadero. A ver, ya, vamos a bajar
para ver qué cosa puede haberla llevado a confusión. Dice, cada vez que ustedes tengan sí, es un implica, porque en el fondo, si tal cosa, entonces tal otra. Y en el entonces, fíjense que viene una coma. Entonces dice, si pasa esto, listo, ahí tengo la primera parte del implica. ¿Me entienden? O sea, si tal cosa. Si P, ahí está como el entonces, en este caso como la coma. Tal cosa. María es novia de Pedro y Marta es prima de Pedro. ¿Se fijan? Entonces, si pasa esto, entonces tenemos lo otro. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Ya, a ver, alguien dice, es falso. ¿Es falso? ¿Alexandra está respondiendo otra cosa de antes? ¿O no? No me acuerdo, no sé qué respondió Alexandra que dijo falso, no sé qué respondió, no sé si es algo... Alexandra, ¿no hay alguna duda quedó en el aire o esa pregunta venía de antes? A ver, déjeme ver porque la Alexandra parece que no puede hablar. Ya, perfecto, ya, gracias. Ya, sigamos. ¿Estamos ok con el 5? ¿Y con el 6? Chicos, si hay alguna duda, la idea es que ustedes me lo digan. Voy avanzando, la idea es que ustedes me van diciendo, profe, tal cosa. Me estoy moviendo para que ustedes me pregunten. El 9, profe. Dice, una de las siguientes afirmaciones no es cierta. Ya, vamos viendo. Vamos analizando uno por uno. Este conjunto es finito. Entonces vamos a sacar cuáles son el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. El conjunto A son todos los X en Z, ojo, acuérdense siempre de dónde vamos a buscar. O sea, en el fondo nos está diciendo que los X los tenemos que tomar dentro del conjunto de los números enteros. Ya, todos los X en Z, tal que X es menor o igual que menos 100. Entonces aquí va a ser tal que X es menor o igual que menos 100. O sea, estaría el menos 101, el menos 102, el menos 103, ¿cierto? Los menores, acuérdense que tenemos acá, acuérdense que está el menos 100, y los que están a la izquierda, serían el menos 101, menos 102, números enteros, ¿se fijan? Y podemos seguir eternamente, ¿cierto? Por lo tanto, este conjunto es finito o infinito. Infinito. Este conjunto es infinito. O sea, por lo tanto, esto es falso, ¿cierto? Esta afirmación es falsa. El conjunto B dice, aquí nosotros estamos tomando, en el B estamos tomando los X dentro de los reales. ¿Este conjunto es finito o infinito? De acuerdo a lo que conversamos recién, que este conjunto está representado por un... A ver, ¿a qué sería igual este conjunto? En la notación de intervalo. Sería intervalo cerrado de -1,1 cerrado. Por lo tanto, de acuerdo a lo que conversamos recién, este conjunto sería finito. De acuerdo a los intervalos que son cerrados, son conjuntos finitos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dijimos que esta era falsa, esta de acá sería falsa. Ahora, vuelvo a insistir, es distinto si la pregunta es ¿cuántos números acá adentro hay? ¿De acuerdo? Profe, entonces la pregunta está mal, porque dice una de las siguientes afirmaciones no es correcta. Entonces la primera sí sería finito. El primer conjunto Oh, finito. claro, las dos las puso falsas, pero solo una es falsa.
Por eso yo antes dije, bueno, es que a mí me pasaron así, que todos los conjuntos cerrados que tengan dos números son finitos, ya que están entre ese número, todos los decimales incluidos, hasta otro número, hasta otro cierto número. La grabación. A ver, el conjunto A, ¿cuántos elementos, me van a decir ustedes acá al lado, cuál es la cardinalidad de A, la cardinalidad de B, la cardinalidad de C y la cardinalidad de D? Número de elementos. Si se puede precisar. Si no se puede precisar, ustedes me dicen que no existe o que es infinito. Profe, los números pares no creo que exista un número cardinal, porque básicamente los números pares son infinitos. Por lo tanto, ¿cuál es la cardinalidad de A? La representación, algo que representaría la cardinalidad de A. ¿Infinito? Es infinito. Ojo que el infinito no es un número, es la representación de un número que no se puede precisar. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la cardinalidad de B? También infinito porque también hay infinitos números primos. Porque hay infinitos números primos, ¿cierto? Ya. En C. 4. Infinito negativo porque a pesar de que, como la expresión x más 3 no puede ser mayor que 7, tendría que ser todo a la izquierda de 7, básicamente. ¿Ya? ¿Está bien esa interpretación, Profe, profesor? ¿no sería 4? Porque son enteros positivos. X más... Sería un finito, Ah, sí, Sí, verdad. exacto. sería finito abierto. No. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto C? Finito. ¿Cuántos elementos hay en C? Serían... Hay 4. Hay 4, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Fíjense, los X los tienen que ir a buscar a los Z positivos, a los enteros positivos. Por lo tanto, Z positivo parte con X igual a 1, ¿no es cierto? 1 más 3 da 4. ¿Es menor que 7? Sí. Nos sirve el 1. Entonces el 1 está en el conjunto C. El 2 más 3 nos da 5. ¿Es menor que 7? Sí, nos sirve el 2. El 3 más 3 nos da 6. ¿Es menor que 7? Sí. 4 más 3, 7. 7. ¿Es menor que 7? Sí, profe. Profe, entonces la Espérese un poco, cardinalidad sería 6. espérese un poquito, espere un poco, Ah, perdón. espere un poco. El 3, sí está. El 4, 4 más 3 nos da 7. 7. ¿Es menor que 7? No, No, por lo tanto Igual. el 4 va acá. No, ¿no es cierto? No. Se acabó el conjunto. ¿Cuántos elementos hay en C? 3. 3. ¿Ya? ¿Qué cosa iba a preguntar, estimado? No. Iba a preguntar algo, ¿cómo se está medio tonto? Que no me había dado cuenta de eso de, ¿cómo se llama esto? Que la cardinalidad, iba a decir que la cardinalidad era 6, pero me equivoqué. Perdón, profe. Ya, es que usted se comió el 3, me imagino yo. Usted pensó X menor que 7. Y ahí habría sido el 1, el 2, el 3 hasta el 6. Y ahí habría sido cardinalidad 6. Ya, esto seguramente pensó usted. En el D, ¿cuántos elementos hay? Solo 2. ¿Ah? La cardinalidad sería 2 porque solo hay dos números que pueden dividir a 15, perdón. Que ¿Cuáles son? serían el 3 y el 15. No, el 3 y el 5. ¿No hay más? Y El el 15 15, también. Perdón. El Sí. mismo 15 divide el 15. ¿Y cuál más? el 30. El 1. A ver, espere.
A ver, cuidado con... alguien dijo 30. Es importante, el 30 no divide el 15. El 15 divide el 30. ¿Ok? Al revés. Por eso Ya. el 30 no está. Dice X es divisor de 15. Claro, y el 1, como dice mi compañera Natalia, también sería. El 1 siempre divide a cualquier número. El 1 siempre es un divisor de todos los números. Siempre, siempre en este conjunto, cuando aparezca la palabra de divisor de, el 1 y el mismo número siempre están en el conjunto de los divisores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la cardinalidad de D sería... Sería 4 entonces. Sería 4. ¿Ya? Ya. Y antes que se me olvide, voy a definir este siguiente conjunto. Ahora voy a definir con un par ordenado. ¿Ya? Por ejemplo, A, B, que pertenece a Z cruz Z. A ver, esta notación, sin ir al detalle, digamos, representa el producto cartesiano entre Z cruz Z. Aquí están todos los pares, hay pares ordenados. 2,5, 4,7, 100,20, menos 28,0. ¿De acuerdo? Aquí hay un montón de pares ordenados en Z cruz Z, pero lo que en este contexto, la notación dice que el A pertenece a Z y el B también pertenece a Z. ¿De acuerdo? La primera componente de este par ordenado es un elemento que vive en este primer conjunto. Y la segunda componente es un elemento que vive en el segundo conjunto. ¿Ya? Entonces, A, B pertenece a Z cruz Z, tal que A más B sea igual a 1. ¿Ya? Y el F, A, B, que pertenece a los naturales, cruz, no. Vamos a hacer algo más bonito, más encachado. Cruz A, tal que 2A menos sea igual a 3. Donde A miren qué bonito. Ya, esos dos conjuntos. Voy a dar un tiempo para pensar. ¿Cuáles son los elementos que viven en E? Nómbrenme algunos. Y después de nombrarme algunos, me van a decir la cardinalidad de E. Nómbrenme algunos elementos. Profe, ¿qué significaba el X? ¿Este X? ¿Ah? ¿Este? ¿Qué Sí, parece? profe. Es producto Sí. cartesiano. Miren, a ver, aquí abajo, por ejemplo, voy a abrir otra página. Por ejemplo, si yo tuviera el conjunto A, el conjunto 1, 2, 3, y tuviéramos el conjunto B, el 0 y el 1. El producto cartesiano, que es A cruz B, son todos los pares ordenados, donde la primera componente vive acá y la segunda al otro lado. O sea, sería el 1,0, el par ordenado 1,0, el par ordenado 1,1, el par ordenado 2,0, el par ordenado 2,1, el par ordenado 3,0 y el par ordenado 3,1. El producto cartesiano entre A cruz B, eso significa esta cruz acá. O sea, son todos los pares ordenados donde la primera componente vive en este conjunto y la segunda componente vive en el otro conjunto. ¿Ya? ¿Se entendió? Se llama Sí, profe. producto cartesiano. No, esto creo que no aparece nada, pero entre A y B. A y B. ¿Ya? Entonces volvamos al ejemplo anterior. Entonces se supone que el A es un número entero y el B es un número entero. Entonces son todos los números enteros tal que A más B es igual a 1.
Yo les voy a dar un par. Por ejemplo, el 1,0. Menos 1,2. El menos 1,2. Exacto. ¿Hay más? Más menos 1. ¿Ah? Más menos 1, porque sería diferente, ¿no? 2, menos 1. Sí. A ver, la suma de estos dos, ¿nos da 1? Sí, Sí. por lo tanto ese par también está. Ahí, miren, yo les voy a dar uno así. 100, menos 99. Sirve, ¿no es cierto? Porque este más este nos da 1. Y así, ¿cuántos habrán? Infinito. Bonitos. Hay infinito, ¿no es cierto? Entonces, cardinalidad de sería infinito, porque hay un montón de pares ordenados que van a servir. Este me va a servir para hacer un gráfico después. Les voy a mostrar una cosa importante. ¿Ya? ¿Qué pasa con el F? Dice acá el F, son todos los pares donde el A es un número natural, o sea, este vive acá, y el B tiene que ser un número que puede ser solamente 0 y 1. ¿Me entiende? Porque el B vive en A, y este es el conjunto A. Entonces, ¿cuáles son los elementos que estarían en F? Fíjense que este que está acá están los naturales, pero el B está en este, el B puede ser 0 o 1. Fíjense, si B es 0, ¿cuánto valdría este? Sería 2A igual a 3, por lo tanto A sería igual a 3 medios, ¿no es cierto? O sea, está el par 3 medios, 0. ¿Se fijan? ¿Cuál es la otra posibilidad que tiene B? Puede ser 1 nomás. ¿Qué pasa cuando B vale 1? Cuando B vale 1, les va a quedar 2A igual a, cuando B vale 1. Cuando B vale 1, reemplazando, nos va a quedar 2A menos 1 igual a 3. O sea, 2A igual a 4. O sea, ¿cuánto vale A? Valdría 2. ¿Se fijan? O sea, este sería el 2,1. ¿Y hay más elementos o no? No hay más, porque acuérdense, el B puede tomar solo 2 valores, porque vive acá. B puede ser 0 o 1. Y no hay más posibilidades para este valor. Puede ser 0 o 1. Cuando B vale 0, despejamos y nos dimos cuenta que el A tiene que valer 3 medios. Y cuando B vale 1, despejamos y nos dimos cuenta que A tiene que valer 2. Y no hay más alternativas. ¿Se fijan que B solo puede tomar estos dos valores? ¿Se entiende o no, estimados? Sí, profe. ¿Ya? Sí, profe. Por lo tanto, ¿cuál sería el cardinal de F? Dos, ¿o no? Sí, el cardinal de F son el número de elementos que hay. Un elemento, porque acuérdense que son pares ordenados, por lo tanto este vale por un elemento y otro elemento. Por lo tanto el cardinal de F es 2. ¿Ya? Ahora me voy a aprovechar de este ejercicio para mostrarles una cosa. Miren, este conjunto, por ejemplo. Hace una cosa así como vamos a graficar un poquito. Vamos a hacer un poco de gráfico. No voy a hacer el mismo. A ver, por ejemplo, ustedes, vuelvo a insistir, es solamente el concepto nomás, o sea, ustedes no tienen que graficar en el plano ni ninguna cosa, sino que más bien, esta es una recta, que vamos a hacer una recta verde mejor, así, una recta que vamos a llamarla una recta L. Una recta en el plano. El plano es esto que está acá, ¿cierto? La X ahí. Aquí hay un montón de puntos. Todos estos puntitos que están acá, fíjense que está, por ejemplo, el 10,5. Por ejemplo, este puntito que está acá abajo es el 0,0, que es el origen. Por acá está el punto, por ejemplo, si tenemos X igual a menos 1, no sé, Y igual a menos 3, este sería el punto menos 1, menos 3, etc. Aquí está lleno de puntos.
ya que son pares ordenados, por eso me acordé de esto de los pares ordenados. Y en esta recta, aquí hay puntos, ¿no es cierto? Pum, que satisfacen una cierta ecuación, que no es el tema que estamos estudiando nosotros ahora, pero hay un montón de puntitos que satisfacen una ecuación. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos puntos hay en esta recta? ¿Finitos o infinitos? Infinito. Hay infinitos puntos, ¿no es cierto? Por lo tanto, una recta contiene infinitos puntos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso nomás. Y eso es de las cosas así como que tengo en la mente. ¿Alguna otra pregunta?